Hola, buenas tardes. Mi nombre es Efraín Freire, soy médico psicoterapeuta, director general del Centro Psicológico A Tu Lado. En esta oportunidad y por invitación del programa regional de la Municipalidad de Lima, es que he tenido esta oportunidad y estos minutos para poder dirigirme a todas las personas que me pueden estar escuchando en este momento. Por lo tanto, agradezco al programa regional de la Municipalidad de Lima por permitirme algunas palabras en relación a, a este mensaje que yo quiero darles y que le he puesto como título, cómo hacer frente a esta otra etapa de la pandemia. Quería, antes de hablar de esto, quería un poco graficar lo que probablemente muchos estamos observando, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Podríamos hablar de, digamos, dos grupos, eh, dos fuerzas o dos opiniones, si lo queremos ver de esa manera. Y si hablamos de una, podríamos decir que esta una es la que propone una cuarentena obligatoria, basado obviamente en lineamientos, en cuidados, en estudios, y la otra más bien propone básicamente lo contrario, hacer una vida lo más normal posible, o sea, lo opuesto a una cuarentena. Y esto es importante entenderlo porque al haber dos fuerzas o dos opiniones opuestas, algo de lo que se ha caracterizado en esta pandemia es justamente eso, que en toda o cada una de las propuestas que se han planteado, siempre ha habido un lado que opina de una manera y otro lado que opina de otra manera. O sea, lo que ha caracterizado o lo que está caracterizando a esta pandemia es que no hay una sola opinión. Vamos a siempre encontrar más de una opinión. Ahora, tomando en cuenta estos dos grupos, yo quería siempre dirigirme a ustedes porque lo importante es que tengamos claro que hay, digamos, algunas verdades, ¿sí? Hay algunas verdades o hechos que no podemos, digamos, refutar. Una verdad es que existe un virus. Existe un virus que está identificado, que está estudiado, que ya se sabe qué hace, ya se sabe cómo actúa, ya se sabe lo que puede generar. Y basándonos en esa primera verdad, también se sabe, y ahí viene un poquito quizás la confusión, de que este virus tiene un alto porcentaje de chance de producir contagio, pero no enfermedad. De cada 10 personas, en general, que se contagian por el virus, no van a ser síntomas. Y ahí viene quizás gran parte de la dificultad y gran parte, digamos, de la polémica o diferencias que podrían haber en las opiniones de las personas. Sin embargo, también es importante saber que alrededor de un 20%, o sea, de cada 5 personas, hay una que va a necesitar atención médica debido a este virus. Y ahí es donde surge la gran importancia, digamos, del mensaje que yo quiero transmitirles. Las personas que necesiten atención médica, a su vez, ya lo podríamos dividir o subdividir en grupos. Y lo que estamos observando actualmente en los hospitales es justamente eso, ese porcentaje de personas que necesitan atención médica. Y que dentro de ese porcentaje hay algunas que van a fallecer y están falleciendo, y es lo que ustedes están observando. Lamentablemente, no sabemos a ciencia cierta, hay algunos perfiles, obviamente, de riesgo, y aquí yo quiero enumerar algunos, pero fíjense que los que voy a enumerar, si ya los comenzamos a sumar todos, hace un número bastante importante.
un principal grupo de riesgo ha sido considerado a nivel mundial, que es el sobrepeso y la obesidad. Lamentablemente en nuestro país, por las condiciones que la gente vive y porque nos gusta comer, tenemos un alto porcentaje de sobrepeso y obesidad. Y si a eso le sumamos otros grupos que se han mencionado también, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos, ya si sumamos cada uno de esos grupos, hacemos un grupo bastante numeroso de personas de riesgo que podrían fallecer por el COVID-19. Entonces, esta es otra, digamos, verdad también, que muchas personas, como dije, no van a tener síntomas, ¿sí? Y otras sí lo van a tener. Entonces, fíjense que hay otra vez dos grupos, ¿no? Y ahí viene, digamos, a veces las diferencias de opiniones. Pero la otra gran verdad es que todos vamos a depender de una sola cosa, y esa cosa se llama sistema de salud. Nuestro sistema de salud es diferente al sistema de salud de algún país de Europa o de un país de Norteamérica o inclusive un país de Latinoamérica. Esa es otra verdad. Nuestro sistema de salud lamentablemente no ha sido preparado para una pandemia como la que estamos afrontando. Y ahí entran otras cosas, que es la gestión de cómo se hace el sistema o cómo se puede afrontar esto. Entonces, fíjense que tenemos una dificultad muy particular. El virus afecta, digamos, a las poblaciones de cada país de una manera parecida. Sin embargo, cada país tiene su propio sistema de salud. Y aquí se suma otro factor u otra verdad, que es la economía, que es lo que estamos escuchando constantemente, que es cómo retornamos lentamente a nuestra nueva realidad, al nuevo retorno de la economía. Y aquí yo quería mencionar justamente esto, cómo hacer frente a esta nueva etapa de la pandemia. Lo que ha ocurrido ahora es que nos han dicho que ya los niños pueden salir a las casas, de sus casas, pueden salir a la calle, el lineamiento es 30 minutos, 500 metros, o sea, no más de 5 cuadras a la redonda. Yo al respecto tengo una opinión. Fíjense, si buscamos un paralelo de qué país también hizo eso, bueno, España también lo ha hecho. Sin embargo, en España ocurrió una reactivación de los contagios. Hay una verdad en relación a eso. Todos nosotros, quien les habla y ustedes, necesitamos salir. El ser humano, ya cuando tenemos varios días digamos, de cuarentena, ya inclusive ya pasaron los 40 días, la palabra cuarentena significa 40. Sin embargo, ya muchas personas, es cierto, desde el punto de vista de la salud mental, comienzan a tener algunos síntomas de estrés, como por ejemplo no poder dormir bien, dolores de espalda, dificultades para concentrarse, cambios del humor, ya no saben, digamos, de qué manera distraerse, y ya comenzamos a tener unas consecuencias digamos, de haber vivido una cuarentena bastante larga, lo cual sí, por ese lado, sería conveniente, y ahí es donde yo quiero transmitirle esto. Hay que sopesar el hecho de que los niños puedan salir, no es equivalente a decir todos ya podemos salir. E inclusive no es equivalente a decir ya que los niños salgan a diestra y siniestra. Hay que quizás observar, porque aquí también la otra verdad es que algunos trabajos ya pueden operar, ya poco a poco van a comenzar a activarse la economía. Sin embargo, frente a esto, la gran verdad es que tenemos que seguir teniendo cuidados
y mecanismos de bioseguridad. Bioseguridad es los cuidados que cada uno tiene frente a este virus. Porque cuando me dicen que un niño puede salir, ahí es donde yo debo ver, y si es que tengo una hija o un hijo, es la real necesidad de ese hijo de salir. Entonces ahí es donde puedo yo conversar con él. Si es un niño un poco mayor o un poco más grande y que se da cuenta de las cosas, él inclusive también es importante que tome su decisión. Hay que involucrarlo en esto. Si es un niño pequeño, hay que ver realmente las circunstancias. Cada familia tiene digamos, una vida diferente, una circunstancia diferente, y hay que sopesar. Y frente a esto, es importante siempre anticiparse a los hechos. Si es que un niño va a salir, el padre o la madre con quien salga, es importante que sepa dónde lo va a llevar. Lima es una ciudad bastante heterogénea. Tenemos dificultades también para encontrar lugares adecuados. Y esa es otra verdad. Entonces, hasta eso se tiene que observar, que se tiene que planificar. E inclusive no planificar el mismo momento que uno va a salir. De repente también hay que verlo eso con una anticipación, a dónde se va a ir, si es que uno decide salir. Y también es muy respetable y hasta preventivo el hecho de que un niño aún no salga. Entonces, eso es algo, digamos, que quiero dejar como mensaje. Y lo otro es gestionar su vida. No estoy hablando el hecho de que hay que aprender a administrar algo. Es básicamente cómo planifiquemos, cómo nos ordenemos. Y aquí lo más importante de todo es el criterio. Vamos a tener que aprender a utilizar criterio. Eh, Quizás en la escuela, en la universidad, los que tuvimos la oportunidad de estar en la universidad, o en la escuela o lugar que nos enseñaron, quizás no nos dijeron que lo más importante en la vida es el criterio. Y este criterio hace que a este virus lo tengamos que respetar. Respetar no es sinónimo de pánico, pero sí de tener todas las medidas importantes y adecuadas de bioseguridad. Recuerden esto que les voy a decir. El gobierno no es responsable de nuestra vida. No lo es. Quien es responsable de nuestra vida es uno mismo. Por lo tanto, aquí quien va a gestionar o a hacerse cargo de nuestra vida somos nosotros. Y yo quería, por ejemplo, decirles que nadie quizás va a venir a decir a usted cómo usar una mascarilla. No lo va a hacer. La mascarilla está hecha para proteger nariz y boca. Entonces, si tenemos una mascarilla que no nos queda bien, que se afloje y se cae, bueno, el criterio dice que hay que cambiarla, que esa mascarilla no sirve. Si vemos que es una mascarilla muy delgada, que pensamos de que no nos va a proteger, pues no es la mascarilla correcta. Hay que usar otra. Entonces, fíjense que en el otro punto, hasta en lavado de manos, nadie va a venir a decirnos en qué momento lavarnos las manos. Lo tenemos que hacer nosotros. Ya sabemos que cada cosa que uno toca, cada cosa que uno hace en general, lo que corresponde es lavarse las manos con agua y con jabón. ¿Cómo realizar las compras? Ya nos han avisado de que los lugares donde hay afluencia de personas, los mercados, son los lugares donde hay más cantidad de infección. Por lo tanto, hasta en eso hay que tener criterio y hay que gestionar. Y gestionar me refiero a cuántas veces necesito realmente ir. Si estoy yendo, ¿cómo voy a ir? ¿A qué hora voy a ir? ¿A qué lugar voy a ir? Tengo que pensar en esto.
¿A quién tengo en casa? ¿Quién soy yo? Si soy una persona con riesgo de complicarme, o si de repente mi esposo, mi esposa, o quien yo vivo también tiene de repente un riesgo. Eso es lo que hay que hacer. Y a eso yo menciono cómo nos vamos a gestionar, porque el gobierno no lo va a hacer por uno. Y algo importante, ya cuando tengamos que transportarnos, es parte de la activación de la economía, el transporte. Fíjense que también aquí se va a necesitar mucho del criterio de las personas. Quien pueda ir a pie probablemente sea la persona menos expuesta. Quien no pueda ir a pie y pueda ir en bicicleta, también va a ser otra persona que tenga mucho menor riesgo de exposición. Pero fíjense que si ustedes van a tener que tomar un bus, y mucho menos ahora que han mencionado el uso de colectivos, que lamentablemente no cumplen con ningún tipo de mecanismo de bioseguridad, lamentablemente ahí va a haber mucho riesgo. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener que tener el criterio de poder sopesar, evaluar lo que corresponde hacer. Vamos a tener que decidir si nosotros tenemos a alguien en casa o nosotros mismos tenemos riesgo, qué medio de transporte vamos a utilizar. Y finalmente, quería cerrar este mensaje con la importancia de la distracción. Yo mencioné de que ya a estas alturas debe haber una alta incidencia de estrés, de manifestaciones de estrés crónico por la misma cuarentena. Es importante distraerse, es muy importante. La salud mental también es clave aquí. Recuerden que uno se puede enfermar por problemas de salud mental. Sin embargo, alguna recomendación. Las redes sociales y la televisión no son medio de distracción, sobre todo en estos momentos. Se está viendo muchos mensajes de tipo negativo, críticas en redes, y constantemente la televisión va a ser un medio de recibir información negativa. Ya no es bueno contar la cantidad de fallecimientos que tenemos, porque ya lo sabemos. Por lo tanto, el hecho de que los estemos recibiendo también genera un impacto negativo en la salud mental. Seamos creativos, busquemos otras formas de distracción, la comunicación efectiva, las conversaciones saludables entre nosotros, la lectura, el utilizar lugares para hacer algún tipo de actividad física. Eso sí va a ayudarnos. Y con eso yo quería cerrar esta conversación. Espero que les ayude y nuevamente gracias al gobierno o al programa regional de la Municipalidad de Lima. Les saluda Efraín Freire, psicoterapeuta y director general del Centro Psicológico A Tu Lado. Un gusto. Chao.